Hola a todos, bienvenidos y gracias por acompañarme hoy en este webinar. Mi nombre es Julio Prada, soy el director para Iberia en Keyfactor. Y hoy estamos aquí para hablar sobre el lado oscuro de la confianza digital. Por si no lo habéis adivinado por el título, pues soy un poco fan de Star Wars, así que este no va a ser un webinar cualquiera. Hoy vamos a embarcarnos en un viaje temático la Guerra de las Galaxias para explorar el importante papel que desempeña la confianza digital en nuestra vida cotidiana como profesionales de la tecnología de información y la seguridad. Y lo que es más importante, los riesgos que acechan en las sombras. Pero antes de embarcarnos en nuestro viaje, echemos un rápido vistazo a lo que vamos a tratar, dónde empezaremos y dónde acabaremos. En primer lugar, vamos a empezar con la confianza digital. ¿Qué es la confianza digital? ¿Por qué es importante? Y luego hablaremos del lado oscuro de la confianza digital, porque igual que la fuerza, la confianza digital puede ser utilizada para el bien, pero también puede ser utilizada por el lado oscuro, es decir, por los malos actores para hacer daño. Así que vamos a ver los 6 principales riesgos, desde certificados caducados, a ataques de firma de código, y luego vamos a desglosar el impacto de estos riesgos y compartir algunos ejemplos del mundo real de donde esto ha sucedido. Y por último, vamos a concluir con un rápido vistazo al concepto de agilidad criptográfica y por qué es tan importante. No solo por la transición a la criptografía postcuántica, que sé que está en la mente de algunos de vosotros que estáis aquí hoy, sino para la resistencia y la seguridad de la infraestructura TI de tu organización en un futuro. Antes de entrar en materia, solo unos recordatorios rápidos. En primer lugar, podéis ir haciendo preguntas y luego dejaré tiempo al final de la sesión para responderlas. Si no llegamos a las preguntas hoy, no os preocupéis porque me reuniré con el consejo PKI Jedi de Keyfactor y me aseguraré de darles respuesta a todas ellas. Aseguraos de revisar los archivos adjuntos en la pestaña de recursos al final. Tenemos buenos contenidos, incluyendo un libro electrónico que profundiza mucho más en el tema que vamos a tratar hoy y proporciona una orientación más prescriptiva. Y por último, ponte en contacto con nosotros. Hay un enlace. Y si quieres solicitar una demo o pedir ayuda a nuestro sabio consejo Jedi, esto es nuestros ingenieros de soluciones, no dudes en hacerlo. Si deseas comprender un poco más acerca de nuestras soluciones y de cómo podemos resolver algunos de estos desafíos de los que hablaremos hoy. Y una última cosa, como he dicho, vamos a dejar caer algunas referencias de Star Wars aquí a lo largo del webinar, así que si por alguna razón George Lucas estás aquí presente o cualquiera de los creadores de Star Wars, por favor, no me enviéis vuestras tropas de asalto, ya que simplemente estamos tratando de hacer este webinar más ameno. Pero incluso si no eres un fan de Star Wars, no te preocupes, porque seguramente serás capaz de seguir la charla sin problema. Si no llegas a pillar los guiños y referencias, también hay muchas cosas interesantes, ¿de acuerdo? Así que vamos a preparar el escenario para lo que estamos a punto de ver. Para aquellos que lleváis tiempo en ciberseguridad, ya conocéis la historia, ¿verdad? Hace mucho tiempo, en una galaxia muy, muy lejana, vivíamos en la era de la red. Si estabas dentro de la red privada o subredes, estas eran consideradas de alta confianza, ¿sí? Y estabas autenticado. Sin embargo, si venías de Internet, los IPS no eran de confianza y los filtros y controles del cortafuegos impedían, o al menos dificultaban, mucho la entrada de extraños. Pero sabemos, por supuesto, que esta no es la realidad en la que vivimos hoy. Ahora todo está hiperconectado todo el tiempo. Vivimos en la era online y la conectividad es realmente el alma de los negocios hoy en día. Todo funciona dentro de este ecosistema conectado. Así que utilizar una IP como unidad de control ya no tiene sentido. Y ya no solo nos preocupan las personas y los dispositivos que se usan, también forma parte de nuestras preocupaciones el uso de recursos virtuales en la nube, el software, las aplicaciones, incluso el código que estamos desarrollando y consumiendo, así como las cosas conectadas que se acercan cada vez más al límite. Para que todo esto funcione, para que todo se conecte de forma segura y para que todo funcione realmente en este ecosistema, todo necesita una identidad. Cada conexión segura requiere una identidad para autenticar y verificar ambos extremos, ya se trate de una persona, un dispositivo, una carga de trabajo que tenemos en nuestro cloud o incluso un código. De un lado u otro van a necesitar autenticarse y verificarse.
Pero igual de importante es que las conexiones seguras se basen en el cifrado para proteger los datos que comparten las partes. Y por último, por supuesto, las conexiones seguras van a requerir integridad para garantizar que los datos y el código no se alteren o se manipulen de ninguna manera. Y esto nos lleva a la palabra de 3 letras, PKI. La infraestructura de clave pública es absolutamente esencial. Si estás en este webinar, es posible que ya hayas trabajado con PKI, pero incluso si no lo haces, entender realmente dónde encaja en el negocio es realmente importante, porque es lo que permite que estos principios básicos de los que acabamos de hablar de identidad, cifrado e integridad conecten de forma segura prácticamente todo a través de la empresa. Así que en realidad no es solo una pieza de software, es una infraestructura crítica y realmente sirve como base para la confianza digital. Y los casos de uso detrás de ella no paran de aumentar. Me refiero a que cuando hablamos con los clientes están abordando el tipo de uso común, por ejemplo, casos de autenticación de usuarios, dispositivos en red, wifi, con los directorios, pero también hay casos de uso mucho más avanzados que estamos viendo con dispositivos IoT y entornos OT. También estamos viendo mucho más uso en entorno de DevOps. Pero ¿qué pasa cuando este sistema de confianza se ve comprometido? Dependemos del sistema de confianza para asegurarnos de que todo funciona sin problemas. Pero puede ser socavado, puede ser comprometido e incluso puede ser convertido en un arma, ya sea por malos actores o simplemente sin querer. Como dice el viejo refrán, la confianza tarda años en construirse y solo unos segundos en romperse. Al igual que el emperador que sale aquí en la foto, manipuló el poder y la confianza en un intento de conquistar la galaxia, siempre habrá alguien que intente hacer lo mismo en el mundo real. Y esto es realmente de lo que vamos a hablar hoy. Estamos aquí para hablar de lo que sucede cuando se rompe la confianza digital. Y veremos algunos de los ejemplos del mundo real que han ocurrido pues, en los últimos meses y años y examinaremos el impacto que tienen las empresas, de las organizaciones. Así que vamos al grano y vamos a empezar por el número 1. Y el número 1 es los certificados contraatacan. Si has trabajado con PKI y certificados, probablemente conozcas el dolor y la frustración de que un certificado expire inesperadamente. Por supuesto, sabemos que los certificados permiten estas comunicaciones seguras, pero cuando caducan, al igual que cualquier contraseña, el servidor o la aplicación en el que está instalado ya no es de confianza y se queda bloqueado. Así que a menos que el certificado sea renovado o reemplazado antes de que el certificado anterior expire, este sistema se caerá y dará lugar a una pérdida de servicio. Así que hicimos una encuesta a principios de este año y encontramos que las empresas experimentan un promedio de 3 importantes o al menos notables interrupciones por año relacionadas con certificados. Y cada una de estas interrupciones tiene una duración media de 318 minutos desde la detección inicial hasta la recuperación completa de los sistemas. Y esto seguramente no sorprende a nadie, porque un certificado no siempre es lo primero que vas a mirar cuando quieres diagnosticar una incidencia. En el momento que identificas que el certificado es el motivo, luego tienes que averiguar todas las ubicaciones en las que este certificado ha caducado, especialmente si se trata de un certificado comodín, que podría estar instalado en docenas de servidores distintos. ¿Sí? Y luego hay que renovarlo y hay que desplegarlo. Y hay procesos detrás de eso para asegurar que el certificado es de confianza y luego hay que reiniciar los servicios. Y todo esto además te puede pasar pues varias veces al año. Así que las principales empresas e instituciones, por ejemplo el Banco de Inglaterra o empresas de tecnología como SwiftKey, Expedia y ServiceNow, todos ellos han experimentado interrupciones de servicio muy perjudiciales y han sido expuestos en públicos por culpa de certificados caducados. Y lo que es particularmente doloroso acerca de un par de estos casos es que no se trataba solo de certificados de entidad final que habían expirado en un solo dispositivo. En algunos casos era un certificado raíz detrás de cientos de certificados que expiraron sin ser reemplazados. Y recuperarse de esto es un problema aún mucho mayor y requiere más planificación por adelantado y asegurarse de que se puede evitar esta situación. Ahora,
Estas interrupciones duraron entre 39 minutos hasta todo un fin de semana completo, que por supuesto nadie quiere quedarse un fin de semana resolviendo este problema. Pero en una época en la que el tiempo de actividad lo es todo y los SLA son realmente importantes, incluso una interrupción de un minuto puede tener efectos de largo alcance. Restaurar estos sistemas puede llevar mucho tiempo y lo hemos visto en numerosas ocasiones año tras año. Y en estos últimos años he ido prestando atención al número de cortes que se han hecho públicos, que se han conocido, y por cada interrupción que conocemos de forma pública, yo digo yo que sin duda hay muchas más que suceden de las que no hemos oído hablar o que no llegan a los titulares de las noticias. Y esto es importante tenerlo en cuenta. Pero hay una cosa que va a cambiar esto aún más, y es que Google y Apple han propuesto una reducción de la vida útil de los certificados CLS de confianza pública a 90 o incluso a 45 días en los próximos años. Así que a medida que el volumen de certificados aumenta y su vida útil disminuye, por supuesto, la carga de trabajo para gestionarlos no hace más que crecer y crecer y crecer. Por cierto, me pareció interesante una captura de pantalla de, de Apple en la que anunciaban lo de los 45 certificados y ahí había una serie de pulgares, ¿sí? ¿No? Del like, dislike, sí, y había muchos pulgares hacia abajo. Esto no me gusta, ¿no? Y en este post, así que podemos apostar que todas las personas que conocen el dolor de perseguir a los propietarios de aplicaciones para renovar certificados son las que le han hecho el pulgar hacia abajo. Pero esto, sin duda, es un gran reto y solo va a crecer más en el tiempo a medida que veamos crecer el número de certificados. Y de nuevo, la vida útil de estos se irá reduciendo. Los siguientes son los pícaros, ¿sí? Los rogue ones. Todo tiene difícil traducción al español. Estos son los usuarios y los equipos que van por su cuenta y como el agua encuentran el camino que tenga menor resistencia. Buscan una forma más fácil de emitir un certificado e instalarlo donde lo necesitan. Los principales culpables suelen ser los que usan certificados autofirmados en entornos de producción, el uso de comodines o certificados por descuido, o incluso los equipos que utilizan emisores integrados en herramientas que ya están utilizando. Y la raíz de estos problemas a menudo se encuentra en el hecho de que la PKI de la empresa, que ha sido desplegada por la infraestructura o la identidad o el equipo de seguridad, simplemente no es accesible para ellos, o es lento o es todo muy manual, o simplemente que no se ajustan a las necesidades de los otros equipos. Así que, por supuesto, lo harán por su cuenta, porque se ven incapaces de integrarse con lo que necesitan, con lo que están buscando. Tal vez la PKI corporativa no es compatible con los protocolos que necesitan, o tal vez no tiene una API, o por ejemplo, no puede desplegarse en la nube y dar soporte a sus necesidades con la suficiente rapidez, o requieren de certificados efímeros. Así que, como es de esperar, los equipos de infraestructura y cloud se lo harán a su manera. Puede que utilicen servicios nativos de la nube, pero eso no quiere decir que no deban utilizarlos, ¿vale? Pero a menudo esto sucede fuera del ámbito de la seguridad o del equipo de identidad de la infraestructura que mantiene, que lleva, que opera la APK interna. Y también están los desarrolladores, ¿sí? Necesitan certificados para microservicios. El equipo de DevOps o el equipo de ingeniería de plataforma a menudo los configuran. Entonces, o tienes desarrolladores que están firmando código. Estos también necesitan estos certificados. Así que aquí es donde a veces vemos el uso perezoso de los certificados comodín. ¿Sí? Son una especie de botón rápido, botón fácil, para instalar un certificado donde lo necesitas. Pero, por supuesto, esto crea desafíos cuando ese certificado expira en muchos servicios diferentes o te crea el riesgo de que la clase privada se vea comprometida. Por último, tenemos los equipos de producto. Muchas organizaciones están desarrollando y fabricando productos, quizás dispositivos IoT conectados o dispositivos inteligentes. Y estos equipos están tratando de implementar
implementar su propia criptografía en estos dispositivos, sin contar, de nuevo, con la experiencia de un equipo de PKI que muy probablemente podría ayudarles con el despliegue de esta criptografía. Así que todo esto es para decir que hay un montón de actividad en la sombra que a menudo encontramos dentro de las organizaciones. Así que me gustaría aquí meter una cuña de Keyfactor para contaros que ofrecemos una solución precisamente que va en esta línea, ¿no? Que para la gestión del ciclo de vida de todos estos certificados. Y para este producto, para esta solución, una de las primeras cosas que hacemos es entrar en una empresa y hacer un discovery, ¿no? Hacer un descubrimiento de todos sus certificados. Hacemos un inventario. Y a menudo el número de certificados que encuentran supera con creces el número que esperaban encontrar porque no eran conscientes de que los certificados estaban siendo emitidos por otros equipos u otras herramientas. Así que muy importante saber qué herramientas se utilizan y mantener una gobernanza adecuada. De esto hablaremos un poquito más al final. Y el siguiente es el lote malo, ¿sí? Defectuoso, la remesa mala, traducido aquí en España, el bad batch. De la misma manera que tu empresa, los equipos internos establecen reglas para la PKI y las gobiernan y las hacen cumplir continuamente. Las CEAs de confianza pública o autoridades de certificación tienen que hacer lo mismo. Tienen que acatar las normas establecidas por foros de CA o foro de autoridades de certificación, navegadores, y además se les exige un nivel muy alto. Incluso el más mínimo error o contratiempo puede llevar a una verificación masiva. Así que a la izquierda aquí he dejado caer una captura de pantalla de alguna de las razones para la revocación. Y lo que sucede esencialmente es que cuando los certificados se emiten mal debido a un error o problema de cumplimiento o lo que sea, la CEA está obligada a revocar esos certificados dentro de las 24 horas o 5 días, dependiendo de la gravedad de ese incidente. Y de hecho, ya vimos, de hecho, vimos dos casos de esto este mismo año 2024. Primero lo vimos con Entrust, cuando tuvieron que revocar 24.000 certificados y más tarde se le notificó que Google desconfiaría de ellos, ¿vale? Supuso un gran impacto para la industria y obligó a tener que buscar a estos clientes, ¿sí?, una alternativa para emitir y reemplazar estos certificados. Todavía sigue teniendo repercusiones, ¿no? Y luego también vimos el caso de DigiCert casi inmediatamente, el cual tuvo su propio incidente donde 84.000 certificados fueron revocados. Me gustaría decir que estas revocaciones son en realidad, técnicamente hablando, una buena señal. Son una señal de que el sistema de confianza que hemos construido está respondiendo como debería en el momento en que se produce un error o un incidente. Sin embargo, eso no quita el hecho de que esto tiene un gran impacto en todos vosotros como usuarios finales. Quiero decir que ambos fueron eventos muy significativos. La desconfianza y el interés de nuevo encontraron alternativas para poder emitir esos certificados. Aún así, causó muchos trastornos a los usuarios finales. Así que esto es otra cosa a tener en cuenta. No es, por supuesto, un tipo de actividad maliciosa como tal, pero es algo que puede suceder, ¿sí?, sucede prácticamente cada año y que tiene un gran impacto en el tipo de operaciones del día a día. Y el siguiente es el ataque al código. Este es un tema apasionante. Sí, he hecho un poco de investigación en esta área y honestamente creo que es una de las áreas más olvidadas de la seguridad. Así que solo para poner un poco de contexto, son claves de firma que se utilizan para firmar digitalmente el código. En la mayoría de los casos puede ser un firmware, pero también podría ser software o incluso podría ser una imagen de un contenedor que nos permita asegurarnos de que sabemos de dónde viene, sabemos quién es el autor y que no ha sido manipulado desde que se publicó. Pero si un atacante pone sus manos en estas claves de firma de código, por supuesto puede hacer mucho daño a tu marca y a los demás. Así que los grupos de ataque han estado utilizando
estos vectores, este método, durante bastante tiempo. Y en realidad, todo esto se remonta un poco a Stuxnet. Si recordáis, el tema de la velocidad de las centrifugadoras iraníes era alterada para dañarlas mediante la inserción de un código firmado con un certificado válido a partir de una memoria USB. Así que este es uno de los primeros casos conocidos de uso indebido de certificados de firma de código. Y esto es en realidad lo que pasa. Roban claves de firma de código de una organización de confianza y las usan para firmar malware y eludir las defensas. Así que he incluido algunos casos que hemos visto aquí a la izquierda, pero quizás de los más notables para mí es el de MSI, MicroStar International. En este caso, los atacantes robaron una gran cantidad de datos de esta empresa, como lo hacen normalmente. En estos datos también habían temas de claves y firma de código. Luego pidieron un rescate, por supuesto, como hacen siempre. Creo que pidieron 4 millones. Entonces, ¿qué pasó? Cuando MSI no cumplió su demanda de rescate, los atacantes dijeron, sí, vale, pues vamos a filtrar las claves y todo lo que tenemos aquí a la dark web, a la web oscura. Y resulta que esas claves eran importantes y críticas para MSI, ya que estas claves se usaban para firmar firmware en más de 57 productos diferentes. Si estas claves son mal utilizadas, entonces pueden ser tergiversadas con la marca de confianza de MSI. Por supuesto que está la posibilidad de poder revocar estos certificados, pero claro, esto también te causa una interrupción en los usuarios finales, tal y como sucedió en un incidente reciente. Tenían una ventana de mantenimiento bastante amplia en la que tenían que actualizar todos estos servicios y durante ese cambio se provocó una interrupción prolongada a los usuarios. El problema aquí es que a menudo las claves de firma de código no se generan o almacenan de forma segura. Volviendo un poco al tema de la encuesta que mencionaba antes, ahí encuestamos a unos 1.500 profesionales de TI y seguridad y el 53%, ligeramente más de la mitad, dijo que las claves de firma de código se almacenan en estaciones de trabajo, ¿sí? En PCs. Y un 52%, sí, también, mencionó que las claves de firma de código las tenían en servidores. Por supuesto, estos son lugares donde los atacantes van a ir a buscar y van a ver si pueden comprometer estos sistemas. Ciertamente, lo que van a buscar son claves y certificados. Pero también hay incidentes en los que las claves de firma de código se pueden haber filtrado accidentalmente. Y esto es lo que le pasó a The Link. Creo que fue hace bastante tiempo, por el 2016 más o menos. ¿Sí? Pero también hemos visto casos en los que se infiltraron en el propio proceso de firma de código. Y esto le pasó a Asus con un ataque denominado Operación Shadowhammer, que implicó el abuso de la firma de código, así como la utilidad de actualización online que tenía Asus. Así que hay un montón de casos en los que las claves de firma de código se utilizan indebidamente. Resumiendo, hay que darle la importancia necesaria a proteger y garantizar que hay controles de acceso adecuados sobre quién puede firmar el código, cuándo se puede firmar y con qué clave. Estas son todas las cosas importantes que deben ser consideradas, si no, podrían ser mal utilizadas como lo han sido en muchos casos como los que hemos mostrado. La siguiente es la venganza de los mitos. Para los que no estén familiarizados con las claves SSH, estos son los credenciales que se utilizan para autenticar el acceso remoto y la gestión de servidores o infraestructura de red en sistemas operativos. El problema es que, a diferencia de los certificados TLS, de los que hemos hablado antes, las claves SSH son generadas por usuarios finales. No se generan desde una fuente central como una autoridad de certificación y además nunca caducan. Así que lo que vemos que pasa a menudo en los clientes es que las claves inactivas o olvidadas son vulnerables en los servidores porque alguien generó una clave solo temporalmente para hacer una cosa, para acceder a un sistema o para hacer algún trabajo, o simplemente un empleado dejó la empresa, pero sus claves nunca se eliminaron. Así que, al igual que las claves de firma de código, los atacantes, por supuesto, van a buscar activamente estas claves SSH en los sistemas.
y saben exactamente dónde buscarlas, en lugares como, por ejemplo, directorios comunes. Así, por ejemplo, el SSH Snake, de que puede ser que hayas oído hablar, examina los archivos del historial del shell para encontrar comandos relacionados, bueno, órdenes relacionados con operaciones SSH que pueden haber sido utilizados o referenciados con claves privadas SSH. Aquí lo interesante es que SSH Snake en realidad es una herramienta desarrollada para hacer el bien. Fue un ingeniero de seguridad quien la diseñó como una herramienta para automatizar el mapeo de conexiones SSH dentro de una red. Pero, por supuesto, los atacantes toman esto y lo convierten en algo que es un gusano automodificable que busca credenciales SSH en sistemas comprometidos. Y lo que hace esta situación aún peor es que estas claves son a menudo compartidas o reenviadas o conceden demasiados privilegios, como el acceso root. Y remediar este problema es realmente un reto, porque no quieres rotar o borrar una clave y descubrir luego que estaba vinculado a un servicio crítico o a un usuario y que ya no se puede acceder al sistema, o creas involuntariamente una pérdida de servicio. Y es que realmente esta es realmente la razón por la que recomendamos a largo plazo pasar a los certificados SSH, que son mucho más seguros y gobernables. Hablaremos de esto un poco al final. Y ya por último, no menos importante, es la amenaza cuántica. Y esto es un poco un término equivocado. Amenaza cuántica, porque sabemos que los ordenadores cuánticos en realidad presentan una gran oportunidad para los avances científicos y económicos. Pero dicho esto, su poder puede ser acabado siendo utilizado por el lado oscuro, es decir, por los grupos de ataque, para romper los actuales estándares de encriptación y robar datos confidenciales. Así que los expertos predicen que los ordenadores cuánticos a esta escala y capacidad estarán disponibles en algún momento entre 2029, 2035, bueno, depende a quién le preguntes, pero bueno, más o menos dentro de ese intervalo. Pero la realidad, y algo que quiero destacar, es que la amenaza ya está aquí. Los atacantes se están abasteciendo estratégicamente de datos cifrados ahora para literalmente desbloquear su valor cuando los ordenadores cuánticos sean capaces de romper este cifrado y también para cuando el acceso a estos ordenadores se convierta en una opción comercialmente viable para ellos. Ya se han detectado indicios en todo el mundo de que esto que comentamos de almacenar hoy, desencriptar mañana, está sucediendo hoy en día. Así que es muy importante entender que esto no es solo algo que está en el horizonte. Esta es una amenaza real y presente hoy en día. Y esto es algo que el NIST reiteró en su anuncio a principios de este año cuando lanzaron los nuevos estándares postcuánticos. Lo que me lleva a mi siguiente punto, que es que estas nuevas normas ya están aquí. De hecho, tenemos estos nuevos algoritmos resistentes a la cuántica, se publicaron en agosto de este año 2024 y el plazo para la transición a estos algoritmos ha sido fijado por el NIST también. Se ha anunciado la eliminación de los estándares actuales como RSA para 2030 y 2035. Y de nuevo, volviendo a la encuesta que mencionaba antes, cuando le preguntamos a la gente, creo que la encuesta esto fue en 2023, pero los datos se publicaron en 2024. Bueno, solo el 23% dijo que estaba trabajando para comenzar a planificarse para post-quantum, y hoy en día diría que seguramente el número probablemente haya aumentado un poco desde entonces. Yo diría que seguramente ahora en vez del 23 estamos en un 30, un 40 de las personas que están en curso con trabajos relacionados con PQC, con post-quantum. Es importante entender que esta transición ya está sucediendo. Las nuevas normas del NIST ya las tenemos. Tenemos la oportunidad de prepararnos y aunque el ecosistema tiene que cambiar, los proveedores deben adoptar estas normas en primer lugar para que luego vosotros, ¿sí?, podáis ser capaces de adoptarlas. Pero lo que está claro es que hoy es el momento adecuado para estar probando y preparándose para esta transición. Así que si nos fijamos en esta línea de tiempo, vemos algunos hitos importantes ante nosotros. En agosto de este año tenemos el primer conjunto de algoritmos postcuánticos estandarizados.
Pero también hay plazos en los que esperamos que los ordenadores cuánticos sean capaces de romper los estándares actuales. Gartner predice que esto no ocurrirá antes de 2029 y que esos algoritmos podrían ser potencialmente inseguros para entonces. IBM, que también desarrolla ordenadores cuánticos, dice que lo más probable es que sea así. ¿Vale? Aquí hay un rango de tiempo, ¿vale? Pero el momento más probable podría ser en algún momento alrededor, no sé, yo por predecir algo, pues no sé, el 2032, 2034, en el que se podrán romper las claves RSA de 2048 bits. Así que RSA y estos algoritmos mencionados estarán obsoletos en 2030. Y luego, para el 2035, como dije, serán desautorizados en todo Internet. Así que, de nuevo, destacar aquí una cita del IBM Security, que es que muchas piezas críticas de la infraestructura de ciberseguridad, como PKI, en gobiernos y en toda la industria, han estado intactos o sin cambios durante muchos años. Así que esto va a ser un cambio importante. Así que en realidad no queda mucho tiempo, como puede parecer, para prepararse para todo esto, y prepararse es crítico. Ya hemos hablado de muchos de los desafíos del lado oscuro, hemos pasado juntos a través de él y hemos vuelto por el otro extremo de la galaxia. Entonces, la pregunta es, ¿y a dónde vamos desde aquí? ¿Vale? Y esta es realmente la parte donde abordamos la solución, que es la agilidad criptográfica. Y la agilidad criptográfica es un concepto que muchas personas lo utilizan de diferente manera, pero en general el objetivo es ser capaces de cambiar sin problemas y actualizar el cifrado y la criptografía sin causar una interrupción significativa. Así que la criptoagilidad es nuestra nueva esperanza para la confianza digital, en un mundo en el que el lado oscuro siempre acecha en las sombras. Hemos pasado por 6 grandes riesgos, acabando con poscuántica y el cambio muy significativo que está por venir y que va a afectar a todos. Y quisiera hacer una llamada hoy a la criptoagilidad, que es realmente la clave para asegurar que estamos preparados para estos cambios que tenemos por delante. Entonces, ¿qué es lo que la criptoagilidad realmente supone? Voy a dividirlo en 5 partes fundamentales que a menudo también compartimos con los clientes. Y el número 1 es simplemente saber lo que tienes. Hacer un inventario de todos tus activos. Y esto va mucho más allá de los certificados digitales. Hay otros activos criptográficos por ahí que necesitas entender dónde están y cómo se están utilizando. La construcción y el mantenimiento de este inventario es fundamental. Algo que quiero llamar la atención aquí es que este punto va a ser importante para poder pasar a post-quantum, porque no se puede migrar lo que no sabes que tienes. Pero también esto es algo que aborda los otros desafíos de los que hablábamos, los desafíos que son muy reales y presentes hoy en día, que son los certificados que caducan, el mal uso de la firma de código y las claves SSH si sabes dónde están, por supuesto. Tienes una oportunidad. Mucho mejor eh, para asegurarte de que están debidamente protegidos, que son de confianza, que son válidos y que tienes procesos para cumplir todo esto. Así que, de nuevo, tener un inventario, entender dónde residen todos tus certificados para que las aplicaciones, para qué aplicaciones se utilizan y quién es su propietario. Todas estas piezas son críticas en el inicio de este viaje hacia la preparación para Quantum y el establecimiento de la agilidad criptográfica para tu empresa. Lo siguiente es modernizar tus sistemas de confianza. Los sistemas subyacentes que realmente emiten estos certificados y permiten cosas como la firma. Así que tu plataforma PKI, por ejemplo, si estás usando Microsoft CA o servicios de certificados de Active Directory, muchos clientes han venido a nosotros diciendo, hey, no hay ningún plan para la adopción de normas postcuánticas con, por ejemplo, ADCS. Entonces, queremos asegurarnos de que estamos preparados. Necesitamos una solución alternativa. Así que esta es una pieza crítica para hacerlo bien. Pero si nos fijamos en otras áreas, hay modelos de despliegue que requieren que puedan ejecutar su PKI donde y como sea necesario.
ya sea en un modelo alojado, por ejemplo, en SaaS o consumido por un dispositivo hardware, si estás en un entorno de fábrica, o un dispositivo de software, si estás en tu CPD, o en la nube, si deseas ejecutar cosas como microservicios en AWS, Azure, GDP. Todas estas son consideraciones importantes para modernizar tus sistemas de confianza. Y luego, por supuesto, la arquitectura y las integraciones. Volviendo al punto anterior sobre las CEAs rebeldes, si no puedes dar soporte a esos casos de uso con las APIs o protocolos adecuados, entonces tus usuarios se irán a otra parte. Así que asegurarse de que tu PKI puede apoyar las necesidades de estos equipos es crítico. Lo siguiente es automatizar los procesos, volviendo a los certificados caducados. Automatizar la renovación y el aprovisionamiento de estos certificados es muy importante. No solo la automatización de este proceso de renovación, sino en realidad asegurarse de que el certificado está instalado, los enlaces adecuados están en su lugar y los servicios se reinician para evitar estos cortes. La automatización va a ser crítica para evitar todo esto, pero también para la migración masiva que esperamos que venga con el salto a la criptografía postcuántica. Hacer esta transición manualmente va a ser prácticamente imposible, así que aprovechar los procesos automatizados va a ser fundamental para el éxito de una migración dentro de los plazos que tenemos. Lo siguiente es proteger todas esas claves y certificados sensibles. Cuando se trata de claves de firma de código, hay que asegurarse de que se generan y almacenan en un HSM y de que no se pueden exportar. Y no solo eso, sino que además hay controles de acceso en torno a ellas. ¿Quién puede utilizar estas claves de firma de código? ¿Cuándo pueden firmar código? ¿Qué pueden firmar? Todo esto son políticas importantes a considerar. No solo de nuevo el almacenamiento y la generación de esas claves, sino el uso de esas. Y luego, por supuesto, las claves SSH también. Estos son activos altamente sensibles y hay que asegurar que son generados y protegidos adecuadamente y pasar a alternativas como los certificados SSH, que son mucho más manejables y seguros. A pesar de que tenga algunos desafíos a la hora de hacer esta migración, pero por supuesto es un nuevo estándar y es una nueva manera de hacer las cosas. Para la larga es un estándar mucho mejor y una forma mucho más segura de hacer SSH. Y luego, por último, permitir que los equipos se muevan rápidamente. Hay que asegurarse de que podemos apoyar cosas como la integración con APIs. Existen varias normas y protocolos pues, para cosas como auto-enrollment, automatización, ¿no? Está el ACME, SCEP, algunos de estos son un poco viejetes, son antiguos, pero también hay protocolos más nuevos para todo esto. Y hay que asegurarse de que tus sistemas pueden darle apoyo a todo esto y a cosas como, por ejemplo, el autoservicio. Autoservicio de forma que podamos tener un proceso que nos asegure que los usuarios disponen de no sé, un formulario, una interfaz sencillo de usar, donde pueden solicitar un certificado, obtener el certificado, ponerlo donde lo necesitan, sin que se produzcan errores de configuración. Y es muy importante que el proceso sea lo más sencillo y directo posible. Y asegurarse de que se introduce la información correcta al solicitar el certificado y, por supuesto, instalarlo correctamente en el otro lado, en el endpoint. Así que todo esto es la base de la agilidad criptográfica que lo que pretende es que tu organización pueda adaptarse no solo a las nuevas normas pues, cuánticas que están por llegar, sino a la prevención de algunos de los problemas que hemos tratado en la sesión de hoy, incluido los certificados caducados. Para rematar este webinar de hoy, quisiera haceros llegar un par de recursos que tenemos disponibles. El primero es el lado oscuro de la confianza digital. Es un ebook en el que se basa el webinar de hoy, pero este ebook lo que hace es profundizar con más detalle en alguno de los casos que hemos comentado. Así que también da una orientación prescriptiva. Y luego el otro es un documento sobre la inversión en automatización de certificados y en la manera de construir tu caso de negocio. Si te has identificado con alguno de los riesgos del lado oscuro, este activo te ayudará a construir cosas como un caso de negocio que te puede ayudar a hacer frente a todos estos riesgos, porque sabemos que estas cosas, meterse en estas cosas, requieren inversión y tiempo.
Y a continuación quiero hacer llegar a todo el mundo el anuncio sobre los Tech Days, nuestra conferencia anual. Este año se celebra, bueno, el año que viene, 2025, se celebra en el Miami Beach a principios de marzo. Por supuesto, si quieres sentarte en la encantadora Miami Beach, no es un mal lugar para estar. Pero también es una gran congregación de expertos Jedi en PKI y criptografía. Habrá muchas sesiones, algunas de ellas también estarán disponibles online a posteriori y con este código QR que veis aquí podéis apuntaros y consultar el programa, speakers y demás. Entonces, vemos una sesión de preguntas si tenemos alguna pregunta. Como he excedido un poquito los 40 minutos que me había planteado para el webinar, si os parece, lo dejamos aquí. Tomaré nota de las preguntas que tengo en el chat y os prometo contestarlas. Así que con esto os dejo con el mensaje de que la fuerza os acompañe. Agradecer vuestro tiempo, interés a los que habéis asistido al online y también a los que luego lo hayáis visto en diferido. Espero poder estar en contacto con todos vosotros de nuevo en futuros webinars y un abrazo muy fuerte.